Vamos a utilizar los próximos minutos para hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas, ¿sí? Moléculas muy importantes en nuestro organismo y tienen muchísimas funciones. Y por esas funciones es que se han agrupado en diferentes categorías. Entonces analicemos un poco las funciones de las proteínas. Vamos a ponerlo así. Y digamos que una de las funciones o primeras categorías es la función estructural. ¿Por qué? Porque las proteínas forman estructuras, son las encargadas de formar lo que sería el aparato arquitectónico de la célula. Por ejemplo, una de las proteínas más importantes en la estructura es la actina. O podemos, por ejemplo, encontrar unas proteínas conocidas como filamentos intermedios. Estas proteínas son todas partes de la estructura o de la arquitectura de la célula. Otra función muy importante o segunda categoría es la inmunológica, porque las proteínas también están involucradas en la defensa del organismo. Y una de las proteínas que más conocemos en esta categoría son los anticuerpos. Muchos de nosotros habremos escuchado hablar de los anticuerpos que vienen, por ejemplo, en las vacunas o los que generamos nosotros mismos para combatir a las infecciones. Son proteínas y dentro de la categoría inmunológica. Una tercera categoría podría ser la de las enzimas. Extremadamente importante. Las enzimas son proteínas que tienen actividad biológica. Actividad biológica. Esta actividad le permite acelerar reacciones químicas, ¿sí? Participa en las reacciones químicas o bioquímicas de nuestro organismo, de nuestra célula. Y eso lo hacen el grupo de las enzimas y tenemos muchísimas proteínas dentro de ese grupo. También están las proteínas contráctiles, muy importantes para que, por ejemplo, nuestro músculo se contraiga. Acá podemos, dentro de las contráctiles, podemos encontrar, por ejemplo, la miosina. La miosina es una proteína del músculo que participa en el proceso de la contracción. Esta figura que tenemos acá es un esquema, por ejemplo, de la miosina. Y después hay muchas otras categorías. Una que me parece por ahí muy importante de no dejarla fuera es la otra forma de hacer protección, que no es la inmunológica, la protección que es como mecanismo de barrera. Y dentro de esta categoría, por ejemplo, vamos a encontrar una proteína muy conocida que se llama fibrinógeno. Fibrinógeno. El fibrinógeno participa en la formación de la placa de fibrina, ¿sí? La fibrina es en los procesos donde uno se lastima o hay heridas y se forma una capa para que no haya que uno no se desangre, ¿sí? Que uno pueda cicatrizar esa herida. Y eso está en función de esta proteína que se llama fibrinógeno. Entonces, lo que entendemos es que las proteínas son moléculas que participan en tantas cosas dentro de la célula y que le vamos a prestar una especial importancia. Pero antes de seguir hablando de funciones y no aburrirlos con eso, vamos a ir a hablar sobre cómo están formadas las proteínas. Y para eso me voy a ir acá abajo donde tengo dibujado una estructura llamada aminoácido. 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 ¿Por qué lo tengo acá dibujado? Porque las proteínas están formadas por cadenas lineales de estos aminoácidos. Una proteína va a estar formada, como lo estoy dibujando, por aminoácidos uno ligados a los otros en forma lineal. Esto es una proteína. El aminoácido número 1, el número 2, número 3, 4 y así hasta, por ejemplo, el aminoácido 50. Hay proteínas que tendrán 50 aminoácidos, hay otras que tendrán 200, 300, hay otras proteínas pequeñas que tendrán 15 aminoácidos. Pero todas las proteínas están formadas por uniones lineales de aminoácidos. Veamos la estructura de un aminoácido solito, que es este que está acá. El aminoácido está compuesto por un grupo, que es este de acá, con un nitrógeno y dos hidrógenos, que se llama el grupo amino. Y se escribe así.
NH2. ¿Ven? El nitrógeno y los dos hidrógenos. Y esta parte de la molécula se la conoce como el grupo carboxilo. Carboxilo, que está formado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno, el grupo carboxilo. Y en el medio un grupo muy importante que se conoce como cadena lateral. ¿Tenemos un solo aminoácido disponible para formar proteínas? La respuesta es definitivamente no. Existen hasta ahora descubiertos 22 aminoácidos diferentes. Y estos 22 aminoácidos diferentes tienen todos la misma estructura de base, todos tienen un grupo amino, todos tienen el grupo carboxilo. La diferencia está en la cadena lateral, este grupo R que está acá. Cada uno de estos 22 aminoácidos tienen un R diferente. Algunos tendrán grupos laterales con anillos grandes que se conocen como anillos aromáticos, otros tendrán una pequeña cadenita con un carbono, ¿sí? Y 3 hidrógenos. Entonces cada uno de estos aminoácidos va a ser diferente. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo puedo saber qué aminoácido va en la posición 1, qué aminoácido va en la posición 2, cuál en la 3, cuál en la 4 y así sucesivamente? Esa información está codificada en el ARN. Por eso era tan importante ver el proceso de la transcripción y decir que la molécula de ADN que contiene toda esta información se la pasa o se transcribe en el ARN y el ARN es el encargado de codificar o de tener el código para saber cuál de los 22 aminoácidos va a ocurrir acá. Y vamos a ver cómo sucede esto. Ese código del ARN para saber qué aminoácido de los 22 colocar en cada posición es un código que se llama código de codones. Y vamos a ver cómo es el código de los codones. Vamos a bajar hasta acá para encontrar esta tabla. Es así. Parece muy extensa, parece muy complicada y sin embargo es muy sencilla. Un codón es un grupo de 3 nucleótidos. ¿Se acuerdan que tanto el ADN como el ARN está formado por cadenas de nucleótidos? ¿Y el ARN qué tipo de nucleótidos tenía? ¿Qué tipo de nucleótidos encontrábamos? Los nucleótidos que conocíamos con la letra A, con la letra U del uracilo, la C y la G, y así repetidas veces apareciendo en forma aleatoria en base a qué gen tenía que ir a estar transcribiendo en ese ARN, ¿verdad? Bien, entonces así es como estaba organizado el ARN. Si 3 nucleótidos juntos forman un codón, este codón es el que me va a delimitar cuál de los 22 aminoácidos diferentes, voy a escribir aminoácidos con 2A, cuál de los 22 aminoácidos diferentes va a estar en esa posición de la proteína. ¿Cómo se hace esto? Hagamos una prueba. Tengamos una cadena de ARN. Y la voy a escribir acá. Por ejemplo, vamos a hacer A, U, G, C, C, T. No, perdón, ya me equivoqué. Muy bien. La T no está en el ARN porque va siempre el uracilo. Entonces, la U, la A, la C, G, C. A ver, 3, 6, 9... Perfecto, 12. Entonces, si empiezo a leer cada 3 nucleótidos, o sea, empiezo a leer los codones, digo, AUG es mi primer codón. ¿Dónde encuentro qué aminoácido corresponde a la AUG? Y para eso se utilizan estas tablas de códigos de codones. Si ustedes pueden ver acá, AUG codifica para un aminoácido que se conoce como MET o metionina. Entonces, acá voy a colocar MET o metionina. Luego seguimos con CCU.
Ahora hay que buscarlo. CCU, acá lo encontré. CCU codifica para el aminoácido prolina. Prolina. AAC, volvemos a la tabla. A ver, AAC, acá está. Y codifica para la aspargina o ASN. Este es el código de aminoácidos que en general hoy en día se utiliza de una sola letra, pero algunas tablas todavía contienen código de 3 letras. Y GGC, a ver si ya lo encontraron, GGC está acá y codifica para la glicina de 3 letras, se escribe GLI. Con lo cual, yo ya conozco que el primer aminoácido es la metionina, el segundo la prolina, el tercero la aspargina y el cuarto es la glicina. Son 4 aminoácidos diferentes que están presentes en la información de este ARN. En nuestros próximos videos vamos a ver cómo es que genero a partir de este ARN en realidad la proteína. Pero el código lo tenemos acá, que es el código de los codones. Así podés practicar utilizando varias de estas tablas y generando a partir de secuencias que podés inventar de ARN para saber qué tipo de proteínas se pueden sintetizar. Nos vemos en el próximo video donde nos explicamos cómo podemos armar esta proteína con toda la batería que tenemos en el citosol.